¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa en este día miércoles. Miércoles de entrevistas, como siempre lo teníamos acostumbrado, le habíamos dado unas vacaciones al licenciado Carlos Zubiri y hoy estamos nuevamente juntos en este día donde hay un presagio de tormenta. Después vamos a hablar de eso porque raro el miércoles que haya venido Carlos que no haya habido tormenta, ¿no? Así que, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo va? Buenas noches. Siempre tormentoso, ¿no? Sí, inclusive salí de consultorio 7:30 y tenía el auto mojado, una Sí, sí, gota. alguna, en Arias. En Arias. En Arias. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un título excesivo, juvenilismo sin concepción de futuro. ¿De qué se trata todo, Carlos? ¿Las vacaciones bien? ¿Todo bien? Sí, sí, perfecto, sí. Sí. Bueno, Salimos de vuelta el fin de semana, pasear un poco. Anduvimos por este lado de Córdoba, pero bueno, lindo, lindo, paseando, lindo. desenchufando de la semana. Bien. ¿De qué se trata este título? Bueno, me ha tocado en los últimos tiempos me he quedado afectado por ese tema. Eh, estoy haciendo ensayos ahora en el consultorio tengo un cuaderno donde cuando surge alguna cosa que me llama mucho la atención la anoto, porque seguramente de ahí sale una publicación o un trabajo o una investigación, algo siempre hago con eso. Y he tenido en los últimos tiempos una serie de pacientes de la tercera edad, para situarlo de alguna manera, pacientes longevos de avanzada edad que sufren de la ausencia de motivaciones para seguir viviendo, ¿no? Y, y se me ocurrió pensar esa situación. Primero que uno atiende esas situaciones y se genera un montón de cuestionamientos, ¿no? Vos sabés que el psicoanalista trabaja con la cabeza del paciente, pero también con la cabeza de uno, con las vivencias del paciente, pero con las vivencias de uno, con los dolores del paciente, con los dolores de uno, con la vejez del paciente, con la futura vejez de uno. Entonces yo decía, entre mí, ¿no? Tenía este pensamiento mientras escuchaba y mientras trataba de ayudar y de elaborar algunas ideas para compartir con este paciente. Decía, yo no puedo llegar a este momento de la vida de esta manera, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué consiste llegar a la vida adulta, a esta vida adulta, a la longeva, con deseo, motivación, deseo de seguir viviendo, lívido, en un buen nivel de desarrollo? Y depende muchísimo del ejercicio de densidad, de construcción de densidad psíquica que hemos hablado mucho acá, que uno vaya instrumentando a lo largo de la vida. Y ahí veía un desfasaje importante y una hipótesis a partir de otra casuística que tengo en el consultorio que tiene que ver con jóvenes y con gente de mediana edad, donde viven insertos en una especie de juvenilismo, donde todo lo que se vive es presente, falto de sentido, hay una cultura de lo efímero, de lo instantáneo, de lo que pasa hoy, no hay perspectiva de futuro, no hay un pensamiento vinculado al mañana. Vivimos en una especie de vértigo civilizatorio, como decía Marcelo Viñar, y hay una dificultad importante para ubicarse en un tiempo vivencial que tenga una tendencia, que tenga una cuestión diacrónica, que uno pueda pensar en el tiempo, que lo que yo hago hoy tiene fundamentos para dentro de 20, 30 o 40 años. Entonces estamos viviendo en una cultura donde hay una especie de juvenilismo. Juvenilismo nos referimos a eso con ese concepto, a que hay un exceso de motivaciones de goce que nada tienen que ver con el placer, que tiene que ver con esto de la satisfacción inmediata, rápida, veloz, acelerada, que tiene la sensación interior de que nos morimos en media hora.
o que nos moriremos mañana o pasado. Entonces hay que vivirlo todo hoy. Y si es posible en forma rápida, y si es posible de una manera incierta, y si es posible de una manera irracional, porque los tiempos lógicos de esta velocidad no dan tiempo para pensar. Recién hablábamos con Pedro fuera de cámara que el momento cumbre, por ejemplo, de la máxima vacunación fue un momento donde no le dieron mucho tiempo de pensar a la gente que estaba haciendo. Es decir, fue un momento de mucho estímulo televisivo, mucho estímulo... es decir, muchas cosas en la vida se deciden en un momento de lujuria, de movimiento irracional, provocando, bueno, una dificultad extraordinaria por todo lo que sea una inversión psíquica a largo plazo. ¿Sí? Ya nadie piensa a largo plazo. Todo el mundo piensa en el aquí y ahora. Yo he visto muchos estados de WhatsApp, por ejemplo, cuando vos ves tus pacientes, gente que vos conocés, hay mucha gente que pone carpe diem, ¿no? Y carpe diem significa vivir el ahora, ¿no? Y en realidad, bueno, eso define un espacio que nada tiene que ver con una experiencia psíquica transitiva, reflexiva. La reflexión tiene que ver con otros tiempos. Entonces, ese exceso de juvenilismo, esa cosa casi te diría hedonista de goce inmediato, irracional, irreflexivo, caída de los grandes paradigmas, caída de las grandes ideas, el vivir, el accionar por encima del pensar, lleva a que la persona vaya creciendo sin necesidad psíquica. Tenemos muchas vivencias y pocas experiencias, porque la vivencia es tan rápida que no da tiempo para la experiencia. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué sucede? Perdón, termino con la idea. Esto hace que uno vaya creciendo con esto, al punto que cuando muchas de las facetas de la juventud o del juvenilismo, no es lo mismo, pero lo uso igual para que lo entiendan, por ejemplo, el cuerpo ya no responde como uno es joven, uno va perdiendo las capacidades de vivir en base a esa estructura de goce, y ahí empiezan todas las complicaciones. Depresiones, fobias, caídas del ánimo, y vicisitudes como todas las que vos podés escuchar en la vida anímica, ¿no? Es como si estuviéramos armando una vida para los jóvenes. Se ha extendido obviamente la juventud, ¿no? Va hasta cerca de los 50, 40. Fíjate que no hay proyectos de familia, Luis, ¿no? Es muy común escuchar en pacientes, digo esto de pacientes para darle más sentido a... Yo muchas cosas que hablo acá, le hablo desde la experiencia del consultorio, porque por ahí algunos pueden cuestionar alguna idea, pero las planteo desde la experiencia de consultorio, desde los relatos de consultorio, y hay muchas personas, o mujeres, por ejemplo, entre 32, 33, 34 años, que cuando vos hablás directa o indirectamente de la maternidad, te lo plantean como un proyecto a futuro. Y con 32, 33 años un proyecto a futuro de maternidad no da mucho tiempo por los riesgos que sabemos que suponen los 40 años de una mujer para tener un hijo, más allá de toda la tecnología, más allá de todo el avance científico en la ciencia médica, pero no hay proyecto de familia, no hay proyecto de hijo, no hay proyecto de centrarse en la continuidad de nuestra vida a partir de la descendencia. Bueno, eso casualmente lo tratamos, eso acá, de que cada vez somos menos, ¿no? Y Esto eso es grave para la sociedad también, ¿no? Porque un pueblo sin gente... Sí, ahora, yo te diría que la reducción de la población es una estrategia en el mundo. Esto ya lo hemos explicado cuando hablamos una vez de sociología, ¿no? Somos muchos y el negocio es para pocos. Entonces hay que achicarlo al mundo. Hay formas de achicar el mundo, no quiero mencionar algunas porque no quiero asustar, pero las guerras, sí. Algunas enfermedades, bueno, son formas de achicar el mundo, ¿no? A ver, y no me vengan ahora con este cuento de la paranoia o de las teorías conspirativas o el temor a las teorías conspirativas, porque el mundo se hizo a partir de los grandes genocidios. América es producto de un genocidio. Europa es producto de un genocidio. El desparramo que se hizo en Europa de países, de poderes, etcétera, etcétera, es a partir de un genocidio. Europa sin el nazismo no hubiese sido lo que es hoy. No lo estoy justificando, por favor, que no se malentienda. Pero fue a partir de un genocidio.
es genocidio croata, es genocidio de África que está siendo presente. Entonces no tengamos miedo de decir esto es conspirativo, porque en realidad el mundo tiene más actitudes de maldad y de oprobio que de salud y de buenas costumbres, ¿no? Entonces, esto puede ser una cuestión de sociedad, como vos lo planteás, religiosa, porque no piensan lo mismo, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Que ellos procrean, tienen hijos y cada vez son más. sí, a ver, nosotros todavía no hemos tenido en este lado del mundo la influencia musulmana. Empezamos a tener sí influencia asiática, del lado chino, bueno, sabemos que son una potencia en todo el mundo, pero básicamente nuestra influencia ha sido europea. Claro. Y tenemos una influencia en el manejo de la vida, en el manejo de la economía, en el manejo de nuestra forma de ser como americanos, que está muy vinculado con el protestantismo. El protestantismo, vos sabés que es una religión que surge del catolicismo, se separa del catolicismo, se instala en el mundo anglosajón, Inglaterra, Gales, todo el mundo anglosajón, y ahí pasa a Estados Unidos, y dentro de lo que es el protestantismo, el calvinismo, de Calvino, hay algunas ideas que son bastante llamativas, que ya que vos lo mencionás, hablando de religión y poder. El calvinismo plantea de que hay pueblos mandados por Dios para ser los dueños del mundo y para poder regir los destinos del mundo. ¿Sí? Por eso el mundo anglosajón ha sido tan rico, porque ha regido los destinos de buena parte del mundo, Inglaterra, Estados Unidos. Y ellos se creen en su filosofía de vida, económica, además ellos creen que son los que tienen que salvar el mundo. Por eso se meten en todos los países, por eso hacen los desastres que hacen en todo el mundo, ¿no? Y hay otra cosa. En esa filosofía calvinista está la idea aceptada de que el hombre en esa constitución de poder va a tomar poder sobre la naturaleza, pero que los efectos que puede producir sobre la naturaleza no son asequibles a la función del hombre, sino que esas son cuestiones de Dios. O sea, que pueden entrar, quedarse con tu naturaleza, romperla, y no van a ser juzgados porque esas son cuestiones que juzga Dios. Bueno, por eso la rivalidad con esto no los lo invento yo, esto ¿no? es el calvinismo. Por eso la rivalidad con los musulmanes. Está bien, pero esto, ¿por qué introduzco el tema del calvinismo? Porque esto lleva de alguna manera, ha habido dos fracasos muy grandes en el mundo. El comunismo ha sido un fracaso, el comunismo estalinista, y el capitalismo también es un fracaso. Son dos formas de fracaso del manejo de la vida. Lo que pasa es que, bueno, el poder sigue manifestando una forma de vida que está vinculada con el capitalismo. Ya nadie puede evitar que vivamos dentro de un cierto capitalismo. Ahora, el capitalismo trae este tipo de filosofías, esta cosa de la instantaneidad del mundo de satisfacción, del mundo de goce, del mundo de consumo, de que algo que compraste hace media hora ya es viejo, que hay que renovarlo, que todos los objetos de consumo vienen con un tiempo límite de vida. Exacto. Entonces, eso se traduce a la vida cotidiana, se traduce a la forma de vivir, se traduce a las formas vinculares, se traduce a las formas educativas, se traduce a las formas de las relaciones humanas, ¿no? Y va generando una chatura de la subjetividad que a mí me asusta. Me asusta. Me asusta, me conmociona y me genera mucha preocupación y mucho deseo de provocar, bueno, muchas de estos encuentros donde podamos empezar a pegar gritos con toda esta temática, ¿no? Es un tema fundamental. Una de las facetas importantísimas en la constitución fija de esta ideología también es la biología. Cuando todo lo que pasa en la vida humana, aún inclusive las relaciones, pasan en el mundo de la biología, el hombre deja de tener poder sobre sí mismo. ¿Por qué pasa a tener poder la biología? A ver, si no, ¿cómo se fundamenta que tengamos el 70% de la población medicada? ¿No? ¿Cómo se fundamenta que gente con una mínima angustia tenga que estar medicada? Pasamos a ser parte de un manejo biológico que, digamos, provoca en el mundo otras formas de control. Algún día sería muy interesante poder dar una charla acá con vos, la vamos a preparar seguramente, sobre las maneras que tiene
las formas constitutivas del poder de manejar aspectos de control sobre las cuestiones del mundo. Te enfermo y te curo, por ejemplo. Sí. Eso es una de las ideas. Ya nos vamos a introducir en el tema, ¿no? Es un gran tema. Te enfermo y te vendo el remedio. Es un gran tema. Es un gran tema. A ver, ¿por qué los psicoanalistas tenemos... A ver, en algún momento Freud dijo el gran problema del psicoanálisis es la medicina y la neurología, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos ciencias que se meten en la vida de la vida psíquica, en la esencia de la vida psíquica, y inundan las conceptualizaciones de eventualidades biológicas con mucho poder, porque la medicina siempre ha tenido mucho poder sobre la medicina ha sido, y la psiquiatría ha sido un elemento de acompañamiento de la constitución de los poderes, ¿sí? La psiquiatría ha ordenado en el mundo la gente que debía estar o no de un lado o de otro, ¿sí? Hasta el día de hoy lo hace, ¿sí? Hasta el día de hoy lo hace. Eso es, digamos, para qué están las internaciones, para qué están los asilos en los campos, en las zonas rurales, en las zonas de montaña. O sea, antiguamente se llevaba a la gente a la montaña, se la excluía de la vida social porque no era afín con lo que la sociedad necesitaba de un ser humano. Bueno, hoy sigue existiendo eso, con matices más modernos, pero sigue existiendo. Hay mejores clínicas, pero sigue existiendo. La exclusión sigue existiendo. También hay formas de exclusión que son en el mismo estado social. Si vos caminás por la Avenida Libertador, por abajo de las veredas esas que son techadas, de Retiro hasta 9 de julio, ahí tenés un diagnóstico de exclusión de gente que no está internada, pero que está excluida dentro de la misma calle. Acá hay una... A ver si podemos... Vos me decís de la gente medicada, que es el poder, pero también antes se vivía muchos años menos que ahora, ¿no? Ha aumentado la edad. Pues hay que hacer una aclaración ahí entre lo que es la medicación y lo que es la medicalización. Claro. Hay medicación que está probada, que es científica, que no es preexperimental como otras, y que, se usa y es de uso y lo usamos todo. Después hay una excesiva medicalización de un montón de sintomatología y de síndromes que no son acordes con la biología que se instrumenta para el cuidado y que ejerce, por ejemplo, influencias terribles. Por ejemplo, yo conozco esencialmente el caso de la vida psíquica, ¿no? Pacientes que terminan teniendo otra personalidad, ¿no? Por la medicación. Por la medicación. Pero bueno, son dispositivos de seguridad que la sociedad crea para ordenar al ganado. Y para garantizar que el ganado sea un elemento de consumo. Por eso el juvenilismo, este júbilo emancipatorio de los jóvenes, que lo tenemos todo ya, lo queremos ya, lo queremos. ¿Te acuerdas de la publicidad? Sí. Compre ya. Bueno, la gente creía que eso no hacía efecto. Yo fui un día a preguntar al correo, porque soy curioso, y el correo tenía cajas y cajas y cajas y cajas y cajas del famoso Sprayet, compre ya. Ese concepto compre ya, genera un efecto porque la gente está como preparada en la actualidad, por tanta chatura psíquica, para recibir ese tipo de estímulos que lo terminas convenciendo. ¿Y cómo se sale de esto o a dónde vamos a parar con esto? Vos siempre me haces la misma pregunta y yo siempre te hago la misma respuesta, ¿no? Mucha educación. Necesitamos que la cultura subvierta y revolucione la biología. Ya está, nosotros ya hemos a ver, la inteligencia del ser humano se forma en el segundo nacimiento del ser humano. El primer nacimiento es biológico. El segundo nacimiento es cultural. El sujeto humano es el único en la especie animal que tiene la obligación de crear cultura, que tiene la obligación de tener cultura, que tiene la obligación de tener capacidad simbólica, tiene la obligación de tener lenguaje. Eso no es del orden de la biología, eso es del orden del humano. Tenemos una biología que nos sustenta, pero tenemos la necesidad de romper esa biología, hacerla explotar para que aparezca la cultura. Y ahí aparece el ser humano.
Ahí aparece el sujeto, ahí aparece el romance, ahí aparece lo verdaderamente humano. Sí, sí. Ahí se rompe con la posibilidad del automatismo, ¿no? Todos somos soldaditos de plomo, todos vamos como el ganado, vos vas por el campo cuando largan el ganado y está el pastizal en la punta, todo el ganado va corriendo para allá. Nosotros no somos animales, no somos animales, nos tratan como animales. Vos prendés ese televisor y ahí te tratan como animal. Te dan órdenes, sin que nos demos cuenta que nos dan órdenes. Te inoculan, te inoculan. Antes de todo el esquema, por ejemplo, ahora que estamos con la vacunación, antes de todo el esquema de la vacunación, fuimos vacunados e inoculados con otras ideas, que era la idea del miedo. La gente tuvo miedo. ¿Y con qué tiene que ver con el miedo? El miedo aparece en el psiquismo cuando el psiquismo se queda sin recursos. Un psiquismo que tiene la capacidad creativa de autodefinirse, de una buena construcción psíquica, un buen establecimiento de la capacidad deseante y la capacidad de placer-displacer, la capacidad de angustia, la capacidad de divertirse o de ser capaces de bromear con nosotros mismos, la capacidad de reconocer nuestros propios infortunios y que no nos afecten. Esta cosa humana, ahí es donde aparece el verdadero ser humano. Ahora, la cultura actual, este juvenilismo vertiginoso e irracional, arrasó con la teoría de la angustia. Nadie puede estar más angustiado, nadie puede estar mal, hay una pastillita para cada cosa. Y vamos a un camino donde nos quieren uniformar, ¿no? Es como que todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que ir al mismo bebedero. Vos hablás de la cultura, ¿cómo se hace para precisamente culturizar esta situación? ¿No te animás a que hagamos un programa de esto en mi casa, en mi biblioteca? Y yo te voy a explicar, vamos a hacer un recorrido, yo te voy a explicar cada cosa en esa biblioteca por qué está. ¿Te animás? Sí. Bueno, vamos a ir un día a mi casa y vamos a hacer un programa desde ahí. Para que vos veas, hay tantas cosas que la gente necesita conocer, hay tantas cosas que tienen que ver con la cultura, tantas cosas que tienen que ver con la sociedad. No, pero si vos decís que esto es fácil, que ya está, los jóvenes, ¿qué les va a dar cultura? Si no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar. Hay que hacer, bueno, eso ya lo hemos hablado cuando hablamos de Claro, educación. pero Hay bueno, que hacer una pero escuela interesante. tiene que ver con esto. Hay que hacer una escuela interesante. Mira, yo soy hace 27 años docente. Yo no he tenido esos problemas con los chicos, ¿no? Pero sí he tenido problemas con directivos por ser así con los chicos, ¿no? A ver, esto de saltar en un aula, de dar una clase con una experiencia práctica, de construir una situación psicodramática, Luis, yo saco transpirado a veces de un aula, mojado, porque estuve jugando con los chicos. Yo explico una psicosis y a veces la actúo. Hay otra forma de dar clase. Ahora, eso no se puede planificar. Eso es una chispa que te aparece a vos, si sos creativo, en el momento que entras al aula y te das cuenta cómo están los chicos. Por eso digo que para esta contemporaneidad juvenil, no cualquiera puede dar clase. ¿Qué frase que dijiste? Bueno, me hago cargo. No cualquiera puede dar clase. Hay que conocer cómo funciona la adolescencia hoy. Hay que saber mucho de psicología adolescente. Los finlandeses, que son líderes en educación, que no hicieron ninguna revolución extraordinaria, en realidad lo que hicieron fue hacer bien las cosas. Son poquitos también. Ellos educan esencialmente a sus docentes en psicología adolescente. Y mucho constructivismo y mucho psicoanálisis. El psicoanálisis es un espacio de conocimiento de una profundidad tal que te permite no solamente conocer una sintomatología o una manifestación del joven, sino el psicodinamismo que enlaza esa conducta, como para que vos entiendas y puedas también tocar esos resortes. Por eso a mí me parece que cuando yo hablo de un aula interesante y un aula donde los chicos puedan entender y puedan jugar a todas estas cosas y puedan emocionarse con uno y puedan emocionarse en un aula y puedan emocionarse con lo que aprenden, Y motivarse. hay que modificar el rol. Ahora, yo no lo hago ahora porque esto cambió, yo lo hago desde que empecé a dar clase, porque conmigo lo hicieron. Yo tuve profesores
que gracias a Dios estaban todos locos. Pero locos de pasión por tramitar información, ciencia, libros. Me quedo con esta frase. No todos los docentes no todos los docentes están capacitados para dar clases. En la escuela de hoy no. En Con la los escuela jóvenes de hoy no. No. Así que eso lo trasladamos. Perdón, Luis, porque no quiero ser injusto con mis colegas. Esto no implica que... Yo cuando concursé en áreas, ahora voy a empezar a publicar estas cosas porque por ahí ya pasaron. Yo hasta les propuse, se asustaron, ¿no? Pero, Concursar para director. yo hasta les propuse armar yo un cuadro de formación para docentes. Aparte de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ir casa por casa a cada profesor a visitar cómo tiene constituida su biblioteca. Me iba a tomar 15 días para ir, bueno, a ver, Mir, vamos a tu casa. A ver qué lees, qué tenés. Porque el docente tiene que ser docente 24 horas. El psicólogo, el médico tiene que ser médico y psicólogo 24 horas. Vos tenés una crisis a las 3 de la mañana, yo te tengo que atender el teléfono. Y el docente sale del aula y tiene que atacar los interrogantes de los alumnos que le generaron en el aula, tiene que ir a buscar información que no tiene que fijarse qué cosas se le generaron en la dinámica del aula que no conoce y tiene que ir a conocerla, tiene que publicar algo que le generó interés, nuestros alumnos tienen que entender que nosotros tenemos un Facebook, por ejemplo, o un Instagram o lo que fuera, donde hay pensamiento simbólico de calidad, que, mirá, nuestro profesor habla de historia, está hablando de San Martín desde un lugar, eso es muy interesante. Las redes, los chicos están en las redes, bueno, vamos a conectarnos con ellos desde las redes. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, con esto de las redes, me comunico toda la semana. Escribo un artículo, o consigo un artículo, o veo un artículo de otro y me interesa y se las mando. Y por ahí les pregunto, se las mando, a veces se las mando desde un lugar, no sé, estoy en Carlos Paz, 1 de la mañana por bañarme para salir al teatro y vi una publicación y agarro el grupo y se lo mando. Lo leerán el domingo a la mañana, el lunes a la tarde. A ver, empecemos a vivir en el mundo de la cultura, que es lo más hermoso que hay. Carlos, muchas gracias. Realmente queda mucho hilo para cortar en estos temas, ¿no? Seguro. Pero te agradezco mucho y te espero el miércoles con algún tema interesante. Te hago un anuncio. Escucha y palabra del grupo Arranca la Caravana. Arrancamos en abril, nos vamos a Ciudad América. Vamos a presentar un simposio. Ahí ya te voy a informar más cerca de la fecha, pero empezamos la caravana presencial. ¿no? Presencial. Somos 2 o 3 oradores que vamos a ir un fin de semana. Hacemos un simposio va a ser sobre educación. Lo hemos titulado, tiene relación con el segundo libro mío, que estoy haciendo, no lo tengo todavía. La educación, una locura imprescindible. Así se va a llamar el congreso, el simposio que vamos a dar, en Ciudad América, provincia de Buenos Aires, de Villegas al sur. Ahí hay una integrante extraordinaria del grupo, una mujer que es creativa 100%, y ella propuso hacer algo ahí, así que ahí arrancamos. Después tenemos Mendoza, tenemos Córdoba, tenemos Villa María, bueno, tenemos una agenda para todo el año, pero en abril arrancamos con toda esa actividad. Bueno, espero antes me va a ir dando... Que es otra forma que vos me preguntabas cómo se hace, ¿no? Bueno, vamos a sacar la escuela afuera. Esto se lo he dicho a 1000 directores yo, ¿no? Vamos a una clase pública en la vereda, vamos a dar clase en la plaza, vamos a... No sé, vamos... Te van a tildar de loco. Y bueno, mejor. No, en el buen sentido, ¿no? Sí, por supuesto, ya me lo han planteado. Yo busco la forma de que los chicos tengan una educación como corresponde, ¿no? Yo conocí a Merlí, a la serie, a través de mis alumnos. Ellos me dijeron que la viera. ¿Te gustó? Ellos me dijeron que la vieran porque ellos veían a Merlí, lo asociaban con la forma que tenía yo de dar clases. Me encantó. Ahora, lo de Merlí y lo mío no es superlativo. Es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que... esto que decía Silvio Albrechtman, ¿no? Hay que animarse a transgredir legalidades que no son éticas. Yo transgredo todo el tiempo. Vos me decís que algo no hay que hacerlo. Si vos no me pudiste dar un fundamento de por qué no lo tengo que hacer, yo lo hago. Y a los chicos les gusta. ¿Por qué? Porque los transgresores fueron los que cambiaron el mundo.
Einstein, Freud, Galileo Galilei, Sócrates, Maradona. ¿Quién cambió el mundo? En cada uno de sus rubros. Los genios. Entonces uno tiene que apelar a eso. No a que sean todos genios, pero que tengan un espíritu de apertura, un espíritu de búsqueda, un espíritu de libertad. No soldadito de plomo, que van como. ¿Te acuerdas Pink Floyd? La película, Sí. que van todos caminando. Bueno, ahora la gente lo va a empezar a entender. Con todo esto que ha pasado con la pandemia, ¿no? Todos caminando para el mismo lado, todos mirando las mismas cosas. Yo no quiero ese hombre, yo quiero un hombre libre, un hombre que tenga la capacidad de crear. Yo quiero desaparecer de un aula para que en mi lugar haya alguien que nos reemplace y que siga con la trascendencia de esa teoría, ¿no? de esa idea. Se nos fue el tiempo. Carlos. Dale, Muchas gracias. gracias a vos. Pedro, pausa. Análisis en casa, ¿eh? Reflexione y si tiene algún mensaje para mandarnos después de escuchar a Carlos Zubiri, mándenos. Ya vení.